Profesor, venga. Estoy como... Sí, sí, sí. Más cansado que jugador del mundial. Ya, vamos. Eso. No, qué espanto, ya. Nuevamente, profe. Es que cuando nosotros, si hacemos historia y hacemos la comparativa de cómo está el centro de Santiago, la verdad que algunos dicen, no, ya perdimos la batalla, ¿cómo vamos a recuperar este espacio público? Porque la verdad es que deja mucho que desear. Y da nostalgia, si Sí, digamos. yo que trabajo en el centro, da la impresión de que es un campo de batalla, ¿no? Cuando uno recorre el centro de Santiago, hay gente que siempre lo ha considerado inhóspito o siempre hablan de Santiago, mientras que Santiago tiene una cantidad de historia y es una ciudad, por lo menos para mí parecer, digámoslo, yo encuentro muy bonita. Podría ser aún más bonita si la cuidáramos más. Yo me acuerdo cuando las abuelitas de uno decían, hoy mañana voy a ir al centro, voy a tengo que comprar helado. Sí, era todo un evento, Se etcétera. perifollaban las Y viejujas. el tema es que hoy día cuando uno camina por el centro de Santiago, mira, el mejor ejemplo es la Alameda. El eje que va desde la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, hacia el poniente es impresionante. Sí. En primer lugar, parece que la gente está arrancando el centro, la cantidad de letreros de se arrienda, se vende, son bastante grandes. En segundo lugar, la condición en la que se encuentra el patrimonio público es lamentable. Y de hecho, fíjate tú, mira, aparte de la Alameda, si uno se va por el lado donde está la avenida Andrés Bello, ¿no es cierto? Claro. José María Caro, o sea, por el Parque Forestal, es lo mismo. Claro. Entonces, al final, a ver, aquí han ocurrido varias cosas. Se ha perdido el respeto por el patrimonio público. No es que hubiera muchísimo antes, pero por lo menos habían ciertas cosas que se dejaban fuera. En segundo lugar, y aquí yo no quiero ser agorero ni tampoco convertirme así como un jinete del apocalipsis, pero el nivel de delincuencia que existe organizada hoy lleva a pensar de que, bueno, y esto no lo digo yo, lo dicen incluso las mismas autoridades, que hay un crimen organizado que tiene tomadas las calles. Y no estoy hablando simplemente de temas de asaltos, ni mucho menos, sino lo que ocurre en el barrio Mex. Yo recuerdo cuando la alcaldesa de Santiago, la señora Iracy Hasler, dice: no, es que nosotros logramos hacer en menos de 20 días lo que el gobierno anterior no hizo nunca, que fue sacar a los toldos azules, etcétera. Ah, alcaldesa, ¿sabe cuál es el problema? Mismas promesas de campaña que usted hizo en algún momento. Cuando hablan también. de 20 días, los políticos siempre les va mal. Siempre les va mal. Pero hay que recordarle a la alcaldesa cuánto se demoró, también lo dijo la delegada presidencial en su momento, cuánto se demoró la delincuencia en volver. No, ese problema. Y ese es el problema con el crimen organizado, que como lo dice su nombre, tiene que erradicar de raíz. Claro, y está organizadísimo. ¿Ya? Sí. Entonces, hay un problema nosotros que tenemos brutal, heredado del estallido social, incluso que venía un poco de antes, ¿ya? Y bueno, lamentablemente tenemos una deuda muy grande ahí. Sí, y porque tenemos una deuda vamos a seguir hablando de ese tema. ¿Ya? Mejor. Y cuando hablamos de barrio, lamentablemente, la comuna de Santiago nos ha traído no solamente dolores de cabeza, mucha preocupación, porque claramente hay una situación muy grave allí, que tiene que ver con el comercio irregular, que ha derivado también en la delincuencia. Son lugares públicos que han sido literalmente tomados y para esto ha sido muy, muy difícil combatirlo por parte de las distintas autoridades. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, que está precisamente en el centro. Específicamente, Rodrigo, ¿dónde estás? ¿Y se ha cambiado algo? Porque ayer se realizó una fiscalización bien intensa. Así es, intensa, no menos polémica por lo demás, por los enfrentamientos. Y nosotros estamos en Agustinas con Huérfano. Y ustedes lo ven, mira, al menos en esta parte, este es el tramo. Mira, muéstrame aquí este tramo, por favor. Este tramo generalmente estaba lleno de comercio ambulante. Y ahora la verdad es que no hay tanto. Pero ¿por qué no digo no hay tanto? Porque si mostramos hacia allá, la verdad es que hay comercio de todas maneras, ¿no? Que se ha establecido en el lugar. Y que la verdad es que uno se da cuenta que hay poca presencia de guardias municipales, poca presencia policial también, y es por eso que evidentemente proliferan. Luego de la acción que vimos ayer, esto finalmente vuelve a instalarse, ¿no? Es una problemática que sabemos, no solamente de esta administración, ya de antes incluso, y eso es lo que evidentemente complica en su solución. Este comercio que, como es ambulante, se acerca una pareja de carabineros o de guardia de seguridad, levanta sus paños, se retiran y luego se vuelven a instalar, ¿no? Luego que transiten por este lugar. Esta esquina evidentemente ha sido escenario de escenas muy violentas, muy polémicas por lo demás, ¿no? Como ustedes lo vieron, ¿no? Estos niños con armas cortopunzantes enfrentándose a otros transeúntes. La verdad es que a muy pocos
paso prácticamente, ¿no?, del casco histórico, de nuestro kilómetro cero, de la Plaza de Armas, también de la administración municipal y a pocos pasos también de Alameda. Inquieta lo que está pasando al menos, ¿no? Vemos menos presencia, pero presencia igual, de todas maneras. Y para ello es polémico que nosotros estemos acá ya, de hecho. Sí, exactamente, es una situación muy compleja y por eso también es importante conocer distintas experiencias. Y aquí en el estudio nos acompaña Arturo Urrutia, el ex jefe de seguridad de la Municipalidad de Santiago, porque la verdad es que esto, Arturo, probablemente no sé si a ti te sorprende, te trae recuerdos, se nos desbandó esta situación. Cuéntanos más. Hola, buenos días. O sea, claro, por supuesto que el centro de Santiago, el casco histórico, nos trae recuerdo a todos, no solamente a mí, y en particular porque fui jefe o director de seguridad de la Municipalidad de Santiago en el periodo de Felipe Alessandri. Pero recordemos en esa fecha el eslogan de Alessandri era un Santiago limpio, seguro, ordenado. Un alcalde se debe a la comunidad crear las mejores condiciones para el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta comuna. Y todos los que confluyen a la comuna, o sea, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna de Santiago y aquí más de 2 millones de personas que la visitan diariamente. Claro, el tema del comercio ilegal es un tema súper complejo, no lo voy a analizar hoy día, lo han analizado 1000 veces y viene de mucho tiempo, o sea, es multifactorial, podemos estar hablando todo el día del tema del comercio ilegal. Educación, ahí confluyen muchas cosas. Hay una necesidad y la gente se ve obligada finalmente a llegar a eso. Etcétera, oportunidades, desarrollo social, vivienda, ¿Pero qué condiciones se dieron para que finalmente se plagara el centro de esto? Pero tú tienes que poder controlar, o sea, no eliminar, pero controlar, ejercer acciones, ¿no es cierto?, que permitan un cierto control. Y el comercio ilegal es ilegal, o sea, al señor que paga su patente, el que le paga a un dependiente para vender, o sea, el establecido, el que está en toda la norma, es injusto. ¿Pero cómo se controla? ¿Fue efectivo ese control? Por ejemplo, cuando tú estabas a cargo de esa gestión. No sé, yo creo que tú lo has visitado, no lo voy a decir ahora, no voy a rogar, pero tú podías caminar por el casco histórico de Santiago, habían 200 carabineros, que había muy buena relación con los carabineros, teníamos un trabajo conjunto con PDI también. Por ahí en alguna oportunidad aduana, mucho también, servicios de salud también, porque por ahí también hay que atacar el tema de las parrillas, los aceites, ese tipo de cosas. Eso es súper peligroso. Es súper peligroso. No te digo nosotros eliminamos el comercio local, mentira, sería mentiroso, pero sí se controlaba. Era un Santiago bastante más seguro y no tenía esa sensación, no tenía esa sensación de abandono que hoy por hoy. Entonces, ¿qué se está haciendo mal ahora? ¿Qué plan no funciona? ¿Que efectivamente esto no se puede sacar? Claro, no se puede controlar. Yo creo que crear falsas expectativas a la gente en algunos minutos por campañas políticas, etcétera, no es bueno porque pasa el descontrol, pasa la falsa expectativa, dice, me instalo en cualquier parte, me apropio de un lugar porque el señor que ejerce el comercio ilegal después dice, no, yo me instalo aquí y pelea con el de al lado y no, te arriendo el lugar de al lado, yo estoy arrendando los lugares aquí. Sí. Y detrás de esto quizás no está la señora y que nosotros nos lamentamos porque vende determinadas especies. Claro. Es una estructura. Ahí detrás a veces, en algunos, no todos, pero sí hay estructura. O sea, gente que le reparte, ¿no es cierto?, a 20, 30 personas generalmente. ¿Cómo lo hacían ustedes para mantenerlo controlado? Porque la autoridad actual dice que esto viene de atrás, el descontrol viene antes y todo. Claro, no partió recién. Tú dices que se controlaba. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era la estrategia? Porque imagino que hay que tener funcionarios municipales, hay que tener coordinación con carabineros. O sea, los funcionarios e inspectores municipales, ¿no es cierto?, de la Dirección de Seguridad, todos los días ejercían cierto control. Además, había otro servicio que era un agente de copamiento, que era un señor vestido con un uniforme, ¿no es cierto?, que estaba todos los días en el casco histórico. No eran muchos, pero sí ejercía, por lo menos cuando se venía a instalar la persona, porque se instala a la hora que quiere, que es muy desleal eso. Le dice, no señor, aquí no, usted no se puede instalar. No señor, o sea, es una... Se cursaron infracciones, muchas infracciones, ¿no es cierto?, al que va a comprar. Si tú sabes, si tú compras el comercio ilegal y viene el inspector municipal y te dice, oiga, usted no puede estar comprando aquí, señor, su carnet, y ya lo va a cursar una infracción. Hoy día nadie respeta a nadie, lo hemos visto en diversos videos. Ese inspector municipal puede ejercer otra
instancia y llamar a un policía, a un carabinero, ¿no es cierto? Y decirle, señor, se está negando, y ese señor es detenido. Claro. Es distinto el ejercicio. Y eso produce un efecto distinto para los jueces también. Profe. Y de hecho hay otra cuestión, lo decía Arturo, perdón. A mí me llama la atención que Rodrigo esté ahí y no le haya pasado nada, porque hay un nivel de agresividad también de las personas. Y lo manifestó, Yo he conversado con algunas personas que son periodistas que van a hacer notas, ¿no es cierto?, a la calle, y esta cuestión es terrible, porque lo que vimos hace unos días atrás de los niños con cuchillos, porque en el fondo eso fue lo que vimos, ¿no es cierto?, es un ejemplo de algo mucho más grande. Exactamente. Entonces, al final ni siquiera también, más allá de que si tú puedas caminar por tu propia ciudad, tú tampoco puedes dar noticia de lo que está pasando. Profe, queremos conectarnos con un gran conocedor del centro desde el disfrute, no solamente del trabajo, de la vigilancia, sino que de aquel que conoce los rincones, aquellos históricos en los que uno siempre disfrutó cuando va al centro. Rodrigo Pérez, ¿con quién te encuentras? Mira, primero comentarte algo que me parece importante destacar. Yo creo que la batalla la tenemos perdida cuando nos tuercen el brazo y finalmente la coerción a la libertad de tránsito, en este caso, son efectivas. Es decir, si nosotros no tenemos el valor de ponernos acá y tener que informar esto, a pesar de las consecuencias que puedan haber, ahí ya tenemos la batalla totalmente perdida. Nosotros no somos policía, no somos la justicia ni nada, pero tenemos el derecho a caminar por acá como cualquier ciudadano. Y comentarte una historia que nos pasó, de hecho, con Waldo Álvarez. Íbamos caminando por acá también, época cuando estaban vendiendo las mascarillas. Una turba nos atacó. Patadas, combos, de todo, botella, etcétera. Carabineros logró rescatar un cuchillo carnicero prácticamente, con el que nos iban a atacar, de hecho. ¿Dónde esconden los cuchillos? Debajo de los kioscos. Donde está la estructura, meten abajo los cuchillos y así entonces llega la policía y no lo encuentran Estamos armado. viendo el cuchillo, Esto, Rodrigo. evidentemente, además de la necesidad, ustedes están viendo el cuchillo, además de la necesidad hay una estructura que evidentemente está dispuesta a cometer delitos, como lo vimos en los niños y como lo vimos en este caso. Imagínate tú, hubiesen ocupado ese cuchillo contra nosotros y contra Waldo Álvarez. La verdad es que es grave lo que está pasando acá. Ya. Oye, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Qué bueno verte. Oiga. Hola, Priscila. Hola. Usted es como... está acá todos los días. Yo sí. Hola, Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo estoy siempre aquí, ¿no? Porque yo estoy viviendo allá en Serrano. Entonces, antes vivía en Morandé. Entonces, estos son... ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que no son pocos lo que dicen. Veo al compadre mucho. Era el metro, lo veo en Plaza Armas, lo veo en todos lados. Es que creen que yo soy ubicuo, que estoy en varias partes a la vez. Pero no, lo que pasa es que yo tengo 12 clones que andan dando vueltas por ahí, entonces creen que me ven a mí. Perfecto. Sí. Oiga, compadre Moncho, mire, nosotros estábamos conversando un poco de lo que había pasado en el centro. Ha cambiado harto, ¿no? Sí, ha cambiado harto. Mira, aquí lo saluda. Hola, compadre. Acérquese nomás, Métete nomás, métete. Ya, que estamos grabando. Denme un segundito. Está bien. Adriano. Oiga, le pasa esto todos los días. Todos los días le dice, compadre Moncho. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha cambiado el centro? Porque tú que caminas harto por acá, que conoces bien los rincones acá, me imagino que te has dado cuenta, un antes y un después. Pero claro, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Yo conozco esta calle, por ejemplo, la conocí por allá por el año 52. ¿Ya? Que tenía 10 años yo, y estaba estudiando en el Instituto Nacional que está allá atrás del camarógrafo. Y a los 10 años yo ya visitaba esta calle. ¿Viste? Ahí como niño, tranquilo. Como niño, absolutamente tranquilo. A los 10, 11 conocí el Café Haití. ¿Viste? 10, 11. 10, 11. En ese tiempo no había minifalda, pues, ¿ya? No. Pero era un muy buen café, como sigue siendo hasta ahora. ¿Y de qué te acuerdas? Yo me acuerdo, por ejemplo, haber venido con mi mamá, con mi papá, y había una pileta al frente del Banco Chile, que era una pileta maravillosa. Yo jugaba a subirme a la pileta. ¿Tú te acuerdas? ¿Tienes recuerdos como eso? Sí, claro que sí. Era una pileta muy bonita que había allá, ¿viste? Allá, frente al Banco Chile. Era muy bonita, pero hace muchos años que desapareció. ¿Pero qué recuerdos como esos tienes tú? Los recuerdos que tengo son de la noche, aquí en el centro. Porque... horario familiar. No. Priscila, yo trabajaba con mis compañeros actores aquí en el centro. El centro estaba lleno de teatros. La bohemia. Ahí en Morandé estaba el Teatro de la Universidad de Chile. Ahí en Huérfanos estaba el teatro El Petit Rex de los hermanos Ribochel.
estaba lleno de vida. Lleno de vida. El Bim Bam Boom. ¿A qué hora salían los peatones? Salían a las 12 de la noche, los que hacían función de noche. Nosotros nos íbamos al Caballito Blanco, que quedaba frente al Bim Bam Boom, o al Sandleyer, que quedaba frente al Bim Bam Boom, o a los alemanes, que estaban en el mismo Bim Bam Boom. ¿Viste? Sí, mira, estaba el Goyesca, estaba el Pollo Dorado, gran cantidad de restaurantes. Este centro que ustedes ahora conocen tan a mal traer, era muy entretenido, muy entretenido. Lo pasábamos muy bien. ¿Cómo cambió todo, según tu opinión? Yo creo que empezó a cambiar con el golpe de Estado. Sí, con el golpe de Estado, con los toques de queda, el Bim Bam Boom no pudo trabajar. Se cerraron los teatros. Claro. Se cerraron los teatros, se cerraron los restaurantes. Ahí empezó a cambiar. Y la tranquilidad cuando se perdió, porque era súper familiar por lo demás, ¿no? Yo recuerdo época de los 90, caminando acá con mi familia, claro, saltando, no sé si recuerdan ustedes, pero Álvaro Guridi, el arquitecto que rediseñó el Paseo Ahumada, mira, y que finalmente lo hizo peatonal, y creó una suerte de fuentes que salían desde abajo del suelo, tiraban agua. Yo me acuerdo que para el verano los niños ahí jugábamos, todo. ¿Cuándo cambió todo esto? ¿Cuándo se convirtió de lo familiar a andar con la cartera al lado medio preocupado? Yo creo que cambió en los últimos años. Antes era latero, pero en los últimos 20 años cambió esto. Sí. Yo la verdad es que después del golpe no recuerdo haber andado en la noche por aquí. No, en absoluto. ¿Y hoy día lo harías? No lo haría. Porque el centro perdió toda su gracia, pues. Perdió toda su gracia. Perdieron los restaurantes, se acabaron los cafés, se acabaron los teatros. Ya no hay cines, por ejemplo. Creo que queda un cine por allá, cerca de la iglesia. Creo que hay un Hoyt ahí, creo que hay. Pero está muy fome el centro, muy fome. Se perdió todo ese ambiente cultural, familiar. Y como les decía, ¿no? Porque aquí a la gente se nos acerca a mirar. Pero andan todos, me imagino, como con la billetera adelante, ¿o no, caballero? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Qué me dice? Tal cual, más de un robo he presenciado de manera descarada. ¿El celular dónde lo llevan? Aquí adelante. Adelante. A mí me pasa lo mismo, ando con el celular acá adelante, a pesar de que lo ocupo siempre atrás. Mala costumbre. Son mujeres y hombres, uno detrás de otro. Oye, Pri Repe, mira, esto es historia conocida, lamentablemente. Conocida, pero yo creo que como el diagnóstico es conocido, me imagino yo que la problemática será fácil de solucionar, ¿no? Al menos sabemos dónde está ocurriendo. Son pocas cuadras, la verdad. Y aquí está toda la fuerza policial, toda la dotación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se puede solucionar? Sí. El problema, Rodrigo, es que pasa en distintos puntos. Y estamos revisando imágenes de un centro. Oye, sí, qué nostalgia. Claro, porque muchos lugares, profe, que donde golpea el Monito, sí, el Nuria, el Bar Nacional. Y como decíamos, o sea, la gente antes iba a ser, claro, un padre Moncho recuerda la bohemia, sí, ¿no? De Santiago de aquellos años. Que después cambia, digamos, él dice, con el golpe militar, pero también el centro siempre fue un lugar donde la gente iba a buscar ciertas experiencias de concentración, te reunían en el centro. Oye, ya está cabro, de repente un amigo trabajando en el centro, oye, ¿quién anda por acá haciendo trámites? Juntémonos en el Bar Nacional a almorzar. Juntémonos en el Café Paula, que es un lugar, pero por supuesto también de mucha tradicional. Si hablamos, por ejemplo, del Café Paula, sí, profe, porque esto nos trae muchos recuerdos. Antes que todo, no sé si don Adriano me escucha. Sí, sí te escucha. Hola, don Adriano, Cristóbal García Huidobro. ¿Cómo está? Te escucho. ¿Cómo está, don Adriano? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo le ha ido? Es que nos conocemos. Cristóbal, el abogado. Sí, es que lo que pasa es que es papá de un amigo. Entonces, sí. Le mándale saludos a Javier, que no lo veo hace tiempo. Sí, un buen por supuesto, Cristóbal. Ya, espero que estés bien. Bueno, ¿le iba a pegar en la pera al profe, no? Porque No. Él era compañero. Pero nunca le fue a pegar a la pera. No, nunca. Era para dejarlo bien parado. Si le hubiera pegado en la pera, yo sé que él me atiende muy bien. Absolutamente. Era para dejarlo bien parado, profe. Yo sabía la respuesta. Absolutamente. Llegaba golpeando con los pies. No, pero volviendo a lo que estábamos conversando, y don Adriano tiene razón en eso. Cuando uno miraba el Santiago de los años 60, por ejemplo, y de principios de los 70, recuerda un poco a lo que pasaba en Buenos Aires. Evidentemente que la escena en Buenos Aires era mucho más grande, claro, mucho más notable, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando uno va al centro de Buenos Aires, todavía hay mucha vida ahí. Más que haya gente que vive en el centro, hay teatros, hay ópera, hay restaurantes. Y de hecho, Santiago se va a dormir a las 8:30, 9 de la noche. Claro. En Buenos Aires uno puede estar
Y bueno, eso era lo que ocurría y lo que comentaba don Adriano, compadre Moncho, que decía, claro, yo salía a caminar por acá, venía de los teatros, venía de la bohemia, ¿no es cierto? Porque el centro estaba vivo. Claro. De repente el centro se convirtió en centro de negocios nomás, un lugar burocrático donde uno va a hacer trámites, etcétera, claro, y nada más. Entonces, primero se fue la gente del centro, se fueron los espectáculos del centro y ahora en un momento empezó a volver parte, los oficinistas, etcétera, pero entre el estallido social y la pandemia el asunto terminó por quebrar la posibilidad de revivir eso. Ahora, claro, había lugares icónicos en el centro de Santiago, por ejemplo... Café Paula, estábamos viendo unas imágenes ahí, mira. Que lo cerraron, yo me acuerdo cuando lo cerraron, de hecho. O por ejemplo, la Plaza de Armas, cuando se remodeló, a mí no me gusta, por si acaso, cómo quedó la Plaza de Armas. El argumento que se dio en esa época es que era una plaza provinciana, como si lo provinciano fuera malo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque parecía Plaza de Pueblo, todavía me acuerdo, claro, que decían eso. Sí. Pero era un lugar hermoso porque tenía árboles, tenía verde. Pero al menos se podía recorrer. Habían unas piletas, ¿ya? Que eran muy notables, sí, los niños se metían ahí cuando hacía calor, sí, pero además también de repente les ponían pescaditos. Entonces uno, claro, miraba los pescaditos. Mira, ahí estamos viendo las fuentes. Las fuentes que estaban en el Paseo Humada. Entonces era una ciudad mucho más vivible y a escala de la gente que vivía y visitaba el centro. Sí. Era el típico lugar donde uno decía, oye, juntémonos en tal lugar. Claro. No quiero dar marcas ni nombres para no hacerle propaganda a nadie, pero era tan obvio porque era icónico juntarse, sí, en tal lugar. Y lamentablemente hemos ido perdiendo eso. El fin de los teatros, el fin de la bohemia, el aumento de la delincuencia, el encontrar todo semivacío, porque claro, esto se lo pueden preguntar a la Cámara Chilena de la Construcción y a cualquier estadística que se haga sobre el tema, el nivel de desocupación que hoy día hay en el centro. Lo arriendo y venta. Claro, entonces sí, al final pareciera que esto se está convirtiendo en una enorme y gran ruina y lamentablemente sí, no estamos haciendo nada al respecto. Sí, ¿sabes qué pasa? Que además, mira, primero perdimos el centro de noche, ahora ya perdimos el centro prácticamente de día. Y el compadre Moncho tiene una particularidad porque tú sabes que es un hombre que disfruta mucho la vida de a pie. Él camina mucho, utiliza mucho el transporte público porque tengo entendido, compadre Moncho, usted me va a corregir, de hecho nunca aprendió a manejar, usted no maneja. No, la verdad es que no manejo y no aprendí a manejar solamente para las teleseries. Porque en las dos últimas teleseries de Arturo Moyagrao, en ese canal, Canal 13, el canal de todos, ahí hicimos las dos últimas teleseries de Moyagrao y en las dos tuve que manejar. En una era el hijo de un nuevo rico y manejaba un Mustang, un Mustang deportivo. ¿Aprendió para eso nomás? Aprendí para eso nomás. El tiempo se tiene que comprar, gasta más plata en zapatos que en benzina. Claro. Y en la otra, oye, era el biombo de la sinvergüenzura de Tennyson Ferrada, que tenía un auto, un Volvo del año, blanco, y ese lo tenía que manejar yo. Y aprendí a manejar para eso. Pero a mí no me gusta, no me interesa tener auto. Es muy bueno, chao, hola linda, ¿qué tal? Oye, eso con la gente. Eso se pierde arriba del auto, pues. Dime. Rodrigo, lo que pasa es que eso mismo, el saludo, el contacto con la gente, se pierde arriba del auto. Y el compadre Moncho disfruta pasear. Yo me imagino que eso mismo, de salir a caminar, a recorrer a pie, lo ayuda a mantenerse así también, ¿cierto? Porque además es un hombre que se ve muy joven, pero tiene sus años. Además de eso, ¿qué? Pero yo creo que tiene un secreto. A ver, ¿cuál? Yo creo que el café de un café particular lo mantiene así, con energía. Claro, el del café Haití, ¿no? Sí, el del café Haití y otros cafés con pierna que hay por aquí. No estoy equivocado. Donde tengo amigas que me atienden muy bien. ¿Tú te acuerdas, Adriano, de, bueno, me imagino yo, de todos los años caminando por el centro, de cómo era el café Haití antes? O, por ejemplo, no sé, se me viene al recuerdo otra escena. ¿Te acuerdas tú de la Feria del Disco cuando hacían los conciertos y se llenaba de gente acá? Claro. Sí. Era exactamente eso que está recordando mi amigo periodista Rodrigo. Era allá. Ahí lo estamos viendo. A media cuadra de aquí estaba la Feria del Disco. Se llenaba. Y los conciertos, o sea, la salida de los cantantes era en el segundo piso, en la ventana del segundo piso. Y la gente llenaba esta calle para escuchar a esos cantantes. Era un concierto gratis. Era un concierto gratis, claro. Y los muchachos se promocionaban, por supuesto. Y me imagino yo que tú ahí fuiste testigo de varios de esos conciertos gratuitos. La verdad que no. La verdad. ¿No ninguno? No. Yo
pasaba, los veía y seguía para algo. Todo esto repleto, me imagino. Repleto. Ningún incidente. Ningún incidente, no pasaba. Pero Priscila, tú tienes mucha razón. Yo recomiendo caminar mucho para mantener la figura, claro. para evitar el rollo. Pero si se mantiene perfectamente, qué nostalgia todo eso. ¿Se acuerdan de ese concierto, ¿Sí? Sí, pues imagínate cuando se asomaban. ¿Se acuerdan de ese concierto? De ese por supuesto, concierto. la Feria del Disco, cuando oía salir un disco nuevo, de alguien, de un artista famoso, sea todo el mundo para allá. ¿Qué otros lugares históricos tenemos en el centro que uno podría...? Bueno, son muchos, Lo pero... que pasa es que, claro, están los monumentos históricos, ¿no es cierto? Las iglesias de Santiago, las galerías, la catedral, también, bueno, incluso también arquitectura moderna, más o menos moderna, los primeros rascacielos que tuvo Chile, ese lugar maravilloso que lo hemos visto en algún programa de este canal, ¿no es cierto? Que es donde está calle Nueva York y está este edificio que forma una perspectiva muy bonita. cerca al lado del Club de la Unión, o por ejemplo, lo mismo, edificios que tienen una especie como de miradores o torres, ¿no? Que el antiguo Banco de Santiago estaba ahí, hoy día otro banco. Es que estamos tan preocupados ahora de cuidarnos, de caminar con mucho cuidado, que nos olvidamos de mirar para arriba. Claro, el Correo de Santiago. O sea, estoy pensando en distintos lugares para no quedarme solamente con la Plaza de Armas. Entonces, bueno, el mismo Palacio de la Moneda o el Paseo Bulnes. Son lugares maravillosos. El patrimonio gastronómico también de ahí. Bueno, también, sí. Bueno, el Portal Fernández Concha. No sé cómo, excelentes, completos. Es que ahí estamos mirando algunas imágenes. El Portal Fernández Concha. Además, yo uno encontraba de todo. Oye, y aquí las fuentes de soda, que además es increíble. ¿Cómo comíamos? La fuente de soda es un clásico maravilloso, con el garzón de humita siempre. Ustedes cachan que originalmente el Portal era un hotel. Era el Gran Hotel de Europa, el Gran Hotel de Francia, no sé, o Gran Hotel inglés también. Y después lo que se hizo fue convertirlo en edificio de departamentos. Entonces tú tenías estos departamentos, pero además lo han remodelado, etcétera. Es un edificio con mucha historia, en fin, entonces... ¿Funciona un hotel todavía? ¿Funciona todavía un hotel? Sí, mira. Entonces, al final tú te das cuenta de que Santiago tiene joyas hermosas que lamentablemente no conocemos y que hoy día están en peligro.